Buenas tardes a todos. Sí, como siempre, algunas indicaciones previas para tratar los temas que estamos trabajando. La primera explicación que quiero darles es la siguiente. Nosotros vamos a tratar hoy los medios de impugnación como teoría de la impugnación. Con los adjuntos y con los jefes de trabajo prácticos van a ver la letra de nuestra ley procesal, los términos, los plazos, los modos. Pero lo que yo pretendo en esta circunstancia, en la charla de hoy, es brindarles a ustedes lo que se llama todos los aspectos que abarca la problemática de la impugnación. Porque cuando uno tiene las problemáticas bien resueltas, lo demás es ir a la búsqueda de la letra de la ley y ahí van a encontrar las formas en las que se debe adecuar cada uno de los medios de impugnación. En primer lugar, vamos a tratar de dar una definición que englobe la totalidad del concepto que buscamos. ¿Qué son los medios de impugnación? Los medios de impugnación son los medios que establece la ley a las partes y eventualmente a terceros legitimados a los efectos de que el mismo órgano jurisdiccional u otro órgano superior modifique una resolución jurisdiccional que cause un agravio. De lo dicho, tenemos que colegir que lo que se impugnan son resoluciones judiciales y que necesariamente las pueden hacer las partes o terceros solamente legitimados para estar en ese proceso. Con lo cual, todo lo que el órgano jurisdiccional que va a ser el órgano de admisibilidad de un medio de impugnación va a tener que examinar en primer lugar los casos de legitimación para actuar, quiénes son partes y quiénes son eventualmente terceros habilitados para actuar en ese proceso. En segundo lugar, tienen que ser destinadas a modificar una resolución judicial, no cualquier otra circunstancia del proceso, sino modificar una resolución judicial. Y en cuarto lugar, que cause un perjuicio o un agravio. Es decir, lo que estamos nosotros tratando de explicar es que cuando las impugnaciones solo tratan de ser meras impugnaciones por tratar de lograr una extensión en el tiempo o de burocratizar un sistema procesal, no van a tener admisibilidad para que esto llegue a la aceptación como remedio procesal. Yo siempre he invocado 5 condiciones, es decir, 5 cosas que las voy a repetir ahora. Primero, la primera condición es que para que haya una posibilidad de hablar de medio de impugnación, se tiene que tratar de una resolución judicial. Es decir, que lo que produce el agravio es algo que el juez ha señalado o ha dicho. La segunda condición, que quien la pida esté dentro de los sujetos legitimados para obrar. La tercera, que lo realice en tiempo y forma. Ustedes saben que todo lo que se llama recursos en los códigos procesales tienen siempre algunas exigencias de acuerdo a cada tipo de recurso para que sea viable la interposición del mismo y tiene tiempos especiales para que se puedan interponer. Es decir, que los códigos habilitan a la interposición de los recursos siempre que se reúnan estas condiciones y quien lo haga tenga la aspiración de que la nueva resolución
modifique o deje sin efecto una resolución de otro órgano jurisdiccional. Así, entonces, no debe confundirse el vocablo recursos con las expresiones similares que se utilizan para otros casos que suelen tener hasta en los propios códigos una errónea definición, una errónea asignación etimológica. Por ejemplo, el amparo no es un recurso de amparo, es una acción de amparo. No puede estar introducida dentro de los llamados recursos, salvo que la propia acción de amparo tenga previsto recursos contra resoluciones de ese amparo. A ver si nos entendemos. No hay recurso de amparo, hay acción de amparo. Lo que sucede que dentro de las acciones hay, en algunos casos, supuestos recursivos para seguir ante órganos superiores. Lo mismo sucede con el habeas data. Lo mismo sucede con la revisión. La revisión no es recurso de revisión, es acción de revisión. Y con el habeas corpus, que también, cuando se trata del caso del habeas corpus como acción de habeas corpus, en ese supuesto también actúa solamente como acción y no como recurso. Pero muchas veces van a encontrar en algunos incluso textos legales la palabra recurso cuando en realidad típicamente son acciones. Esto quede claro porque cuando hablamos de recurso tiene que haber existido una resolución judicial. ¿Qué tipo de justificación tienen los recursos? Bueno, esto es muy simple de explicarlo y yo lo he dicho en otras oportunidades. El error judicial, es decir, ¿es posible que haya en las resoluciones judiciales un error? Sí, es posible. Y dejarlo sentado al error por las condiciones propias del error no sirve en un sistema de legalidad. Tiene que haber una forma de remediar los errores. Y por eso que existen dos clases de posibles errores en las resoluciones judiciales. La primera clase es la llamada errores in iudicando, que es errores en un análisis lógico o en la aplicación del derecho. Los jueces pueden aplicar mal el derecho en un caso y que deben merecer una revisión de lo que han resuelto en ese caso. Es decir, vamos a suponer que los hechos de un caso determinado encuadre dentro de una figura legal y el juez, que tiene el principio de iura curia novit, los incluya dentro de otra figura legal. Esto es muy común que pase porque para que pueda ser una calificación exacta tiene que haber un principio de coordinación entre los hechos y la calificación. No podemos admitir hechos y luego calificarlos de otra manera. Ejemplo, la clase anterior hablamos del veredicto. ¿Se acuerdan que el veredicto era sobre los hechos y el juez tiene que atenerse a los que ha resuelto en ese veredicto para dictar la sentencia con calificación legal? Cuando decimos sentencia y calificación legal, tiene que haber una adecuación típica de la calificación legal a los hechos determinados y probados en el veredicto. No es posible, y si no vamos a terminar haciendo lo que resolvió equivocamente, pero por suerte la Corte de la Nación en el caso Telechea-Ayelén, recurso de casación que anuló el veredicto y la sentencia, porque el tribunal de origen, esto lo comentamos en la clase pasada, no había advertido al jurado sobre los elementos del delito imputado
que también tenían posibilidades de ser doloso o culposo. Imagínense ustedes que la Corte está diciendo, en este caso, y ya se ha repetido en otros casos también, que esto tiene que estar expresamente advertido a los miembros del jurado y es necesario no solamente que conste en acta, sino también que haya una grabación de naturaleza fílmica sobre esta advertencia para que quede resguardado que en el juicio por jurados se ha cumplido sobre todos los extremos que ese veredicto tiene como de culpabilidad absolución. Entonces, esto que vimos la clase pasada, cuando hablábamos de las sentencias, habíamos hecho esta referencia, la tenemos que volver a hacer ahora en los recursos. ¿Por qué? Porque llegó un caso a la Corte Suprema, aun cuando había sido desechado en el Tribunal de Casación de la provincia y en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Y la Corte Nacional, la Corte Federal, que es el máximo tribunal de la Nación, acogió una queja y dio lugar precisamente a que se anule un juicio por jurado y que se establezca la obligatoriedad de resolver nuevamente ese juicio con otro jurado, con otra formación, pero con un imperativo mandato de cumplimiento formal de las instrucciones del juez que dirige la audiencia del juicio por jurados y que precisamente deben observarse taxativamente esas disposiciones legales. Tenemos también que decir que los recursos también tienen una vieja clasificación en recursos ordinarios y recursos extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia de los recursos ordinarios? Son más amplios, porque allí se pueden plantear cuestiones de hecho y de derecho, se pueden naturalmente plantear algunos ante el mismo órgano, otros ante un órgano superior. Y el más clásico de estos recursos ordinarios es el recurso de aclaratoria, que es un recurso ante el mismo órgano que dictó la resolución o sentencia. Y este recurso de aclaración es cuando la sentencia o la resolución contiene algunos puntos oscuros o dudosos y que es necesario que nuevamente el juez se expida sobre esa fase que no ha sido tratada o que no ha sido expresamente contemplada. Otro recurso es el de revocatoria. Este ya no es contra las sentencias definitivas. Este solamente corresponde contra actos de resoluciones de mero trámite o resoluciones, como explicamos la clase pasada, de los distintos tipos de resoluciones, que pueden ser incluso definitivas o declarativas. O ordenatorias. En esta distribución de recursos vamos a incluir también dentro de los ordinarios al recurso de casación. Y es necesario introducirlo al recurso de casación porque la sentencia que recaiga sobre las causas criminales va a ser susceptible de una revisión con aplicación del Tratado de San José, el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8º, inciso H, que habla de que todo condenado en materia penal tiene derecho a una revisión integral de su fallo. Es decir, aquí se caracteriza la obligatoriedad de la doble instancia. Entonces, al principio se creyó ver en el recurso de casación un tipo de recurso extraordinario. Yo lo ordinarizo por la necesidad que existe de que, si bien es limitada, tiene una amplitud decisoria la casación respecto de los agravios que se presenten ante ella contra sentencias definitivas.
Cuando hablo de sentencias definitivas, estoy hablando de sentencias no ya finalizadas, o sea, pasadas en la autoridad de cosas juzgadas. Son sentencias definitivas aquellas que resuelven y agotan en ese magistrado la instancia final. Es decir, no quiere decir esto que esa sentencia ya, por haber sido dictada, adquiera fortaleza de cosas juzgadas. Son definitivas porque es la última actividad jurisdiccional que se cumple en ese proceso por el juez. Estas sentencias, entonces, las tenemos que clasificar, como había dicho recién, en sentencias aclaratorias para cualquier tipo de resolución o sentencia, revocatoria para los actos de resoluciones, apelación para los actos de la instrucción penal preparatoria, que son muchos de ellos apelables, por ejemplo, las medidas cautelares son susceptibles de apelación, la denegatoria del sobreseimiento es motivo de apelación, la clausura y cierre de la investigación penal preparatoria es también motivo de impugnación. Toda aquella otra resolución cautelar, la excarcelación y todas esas son motivo de impugnación, siempre que provengan de un órgano jurisdiccional. Finalmente, debemos señalar que contra las sentencias dictadas en tribunales correccionales, la sentencia es objeto de impugnación, es susceptible de impugnación por ante la Cámara de Apelaciones. Esto antes estaba atribuido al Tribunal de Casación también, pero a través de unas modificaciones legislativas se le fue sacando a la casación algunos tipos de delitos por el exceso de trabajo, no por otras circunstancias. Tenían un atraso muy grande y no era posible que en materia penal las causas durmieran un sueño eterno antes de su resolución. Entonces, una ley ordenatoria dividió las sentencias de los juicios correccionales para la Cámara de Apelación, que la va a ampliar en su concepto de revisora, Cámara Revisora, y para los remedios contra la sentencia del Tribunal Oral Criminal, el remedio de casación. Mucho se ha hablado de casación porque es un elemento nuevo. En los viejos libros no van a encontrar la casación penal porque se fue incorporando en los códigos modernos. Y esta casación penal viene a ser el último tribunal de conocimiento sobre causas de naturaleza penal y están dadas no en todo el país, sino en algunas provincias. En la provincia de Buenos Aires, como el código fue modificado en 1998, el código fue ya incluyendo la figura de la casación como una medida de recursos. Originariamente, cuando se instaló el Tribunal de Casación, había extremado por una resolución presidencial de una extensa condiciones de requisitos que hacían un rigorismo formal inaceptable. Luego la propia casación fue cambiando algunos aspectos formales de la interposición de este recurso, porque imagínense que se exigían algunos aspectos que podían no haber sido acompañados suficientemente o insuficientemente con formatos que son demasiado de un exceso formal. Actualmente no, la casación es más amplia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Supongo que así va a ser también cuando se dicte el Código de Procedimiento Penal de la Nación, el nuevo Código de la Nación, porque en el caso, el fallo Casal, que ustedes lo van a encontrar muchas veces visualizado como una resolución de la Corte de Nación, diciéndole a la casación
que debía revisar íntegramente por algún método de revisión suficiente de un fallo que había revocado una sentencia absolutoria y la había transformado en condenatoria, pero no podía negarle a los recurrentes la posibilidad de una revisión judicial suficiente. Esto se originó en el fallo Casal, que nosotros ya lo hemos distribuido al comienzo de nuestra actividad áulica. Digo que estos son los recursos que son susceptibles de los distintos tipos de quebrantamientos que se dan en las actividades jurisdiccionales. Hoy decíamos los errores injudicando, pero también hay errores improcedendo, que son quebrantamientos de formas o actos que resultan viciados. Cuando nosotros decimos que se ha realizado un acto omitiendo actos de naturaleza formal, pero con estricta acogimiento a lo que es el resultado de un proceso, la apelación está habilitando a que esto se dé en la vía ordinaria. Luego tenemos que ir entrando al conocimiento de lo que se llaman los recursos extraordinarios. Aquí sí les digo, hay dos clases de recursos extraordinarios. Los extraordinarios de la provincia de Buenos Aires y los extraordinarios federales. El artículo 14 de la Ley 48 está estableciendo las condiciones. Ustedes esto tal vez lo hayan visto en derecho constitucional, pero es necesario revisarlo porque a veces hay cuestiones que no quedan definitivamente consolidadas en el aprendizaje. La provincia de Buenos Aires tiene entre los artículos 161 y 189 de la Constitución Provincial la organización de la justicia de la provincia, y allí habla del recurso extraordinario. Lo divide en tres clases de recursos que son el de inconstitucionalidad, el de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal y el de nulidad. Este recurso extraordinario de nulidad es cuando se transgrede los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. Les pido que lean la Constitución Provincial, especialmente en estos dos artículos, porque tienen una exigencia máxima en los tribunales. Primero, la de que los jueces de los tribunales deben fundar sus sentencias en la letra expresa de la ley o en los principios de leyes análogas o en los principios generales del derecho, por una cuestión jurisdiccional que ha sido sometida a su conocimiento, no puede dejar de juzgarse sobre pretexto de oscuridad o deficiencia de la ley. Una cuestión debe ser resuelta en forma positiva o negativa, pero los jueces no pueden dejar de resolver los puntos esenciales que han sido planteados por las partes. Y en el artículo 171 también se menciona la necesidad en los juicios ante tribunales colegiados, es decir, cuando son 3 o más miembros, siempre en número impar, que la mayoría de votos debe existir y que en caso de disidencia, es decir, de que 2 jueces no estén de acuerdo, habrá necesidad de que un tercer juez llegue, o un quinto juez, si hay un empate, llegue a una resolución de ese conflicto por el cual existe una decisión necesaria de dictar. No se olviden ustedes que aun cuando un juez es llamado a desempatar una cuestión litigiosa, en naturaleza de tribunales colegiados, siempre, aún dejando a salvo su opinión, tiene que optar por una u otra solución. No puede dar una tercera solución. Deja a salvo su opinión,
y va a dictar adhiriéndose al voto del que más resulte convincente de ambos jueces o de la mayoría de dos, del empate entre 2 y 2. Esto sucede a veces en los tribunales cuando es necesario que estén formados en forma de números impares. Y si hay tribunales que están desintegrados por alguna circunstancia, habrá que integrarlos a los efectos de que éste tenga una resolución definitiva. ¿Por qué? Por aplicación del 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que el recurso extraordinario de nulidad no tiene que confundirse para nada con el mal llamado recurso de nulidad. No, la nulidad en el Código Procesal está tratada como una petición de nulidad y que se invoca a través de los recursos ordinarios. Este que estamos hablando de recurso extraordinario es un recurso extraordinario de nulidad, que muchas veces la Corte Provincial ha entrado en estas causas donde hay absurdos en la valoración probatoria, absurdos valorativos por parte de algún órgano jurisdiccional, y han tomado la resolución de anular una sentencia judicial sosteniendo que se ha transgredido el sistema de procesal que ha llevado a violentar una sentencia que es o arbitraria o ilegal. En esto pongan acento ustedes en lo que es la noción de la arbitrariedad en el dominio del proceso, en el dominio de los juicios. Los jueces tienen que atenerse a los hechos, tienen que atenerse a la prueba que se ha invocado y se ha producido. No pueden sacar de la galera, como si fuera un mago, una nueva prueba, como si esto se fuera a formalizar dentro de un aspecto ya un poco absurdo. Y la Corte muchas veces, en el caso de la extraordinaria nulidad, ha dicho que hay un absurdo valorativo en la condición del juez al aplicar el razonamiento lógico que debe aplicarse en todo proceso. Todo proceso tiene que haber un razonamiento lógico. Así como cuando hablamos de prueba, dijimos que la prueba tenía un contenido y un elemento de valoración. Cuando hablamos de las decisiones judiciales, tiene que seguirse un camino lógico al momento del dictado de la sentencia. No se olviden ustedes que incluso en el momento del dictado de la sentencia, cuando hay un veredicto que no ha sido resuelto de forma asertiva, la duda favorece al imputado. Esto es un principio básico del indubio pro reo, que no necesito explicar ni extenderme en esto. Pero muchas veces se advierte que los jueces ni siquiera han advertido esa condición. Más decir que no se puede invocar o quejarse de la falta de aplicación de este instituto, porque el indubio pro reo es un acto del propio bagaje de conocimientos del juez. Y cuando el juez ya tiene conceptos asertivos, es decir, ha desaparecido la duda metódica que tenía. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Las 4 instancias: ignorancia, probabilidad, duda y superada esta la certeza. Cuando se da esta logicidad en tener certeza, tiene que darse naturalmente la afirmación de que no queda ninguna duda para así terminar o cerrar el caso. Teóricamente nosotros diríamos que en estas instancias se agota la vía recursiva, más allá de que por la Constitución Nacional existe lo que se llama el recurso federal previsto
en el artículo 14 de la Ley 48. Es decir, está previsto en la Constitución Nacional y articulado en la Ley 48, en el artículo 14, que está concebido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. ¿Qué busca este recurso extraordinario de inconstitucionalidad? La supremacía constitucional. La Corte es el último tribunal que admite o rechaza las violaciones o las posibles violaciones sobre la constitucionalidad o la aplicación de un principio constitucional o de un tratado. Hoy, acuérdense que la Corte es el Tribunal Supremo. Nosotros no tenemos una Corte constitucional. Nosotros le damos a la Corte de la Nación la última forma de interpretar las normas jurídicas y los tratados y la Constitución. Y la supremacía constitucional la vamos a encontrar en este recurso federal. Claro está, este recurso federal tiene que tener algunas condiciones muy, muy importantes. Realmente el recurso extraordinario amerita un tratamiento muy especial. Yo les voy a recomendar alguna bibliografía especializada en esto, porque naturalmente hay algunas cuestiones que la Corte ha visto necesarias establecer y que naturalmente no pueden descuidarse en el momento de su interposición. Por lo pronto, una de las condiciones que tienen estos recursos es que deben bastarse a sí mismos, es decir, que tienen que invocar la norma cuestionada, tienen que decir en qué aspecto hubiera cambiado la aplicación con otra norma o con la correcta aplicación de esa norma, y tienen que demostrar el perjuicio sufrido. En esto, la Corte tiene ahora una nueva modalidad, ahora digo hace tiempo, pero tiene una modalidad de una forma discrecional de rechazar recursos extraordinarios, es decir, lo que se llama el certiorari. El certiorari está tratado en el Código Procesal Civil de la Nación, y este es un medio que echa mano muchas veces cuando la cuestión cuando la cuestión a revisar no merece trascendencia porque no hay relevancia jurídica para revisarla. Y la desecha in limine. ¿Qué es rechazar in limine? No entra ni siquiera a dar explicaciones por qué la rechaza. Es decir, expresamente dice que el caso no se encuentra comprendido entre los principios que da lugar al recurso extraordinario y por lo tanto aplica una norma que le admite dar sin fundamentos el rechazo del recurso. Para esto quiero dar 3 bibliografías importantes para que las tengan para siempre, para su ejercicio profesional, para que los que se interesen por estas cuestiones lo manejen. Yo muchas veces recurro a ellos, a estos tratados, porque son verdaderamente quien ha trabajado con más extensión el recurso extraordinario. Me refiero a Vidar Campos, constitucionalista conocido, ya desaparecido, en el tomo 2 de su obra, Augusto Morelo, en el recurso extraordinario, una obra también magnífica del profesor platense, y el recurso extraordinario de Néstor Sagüés, que es también un escrito de los mejores y explicativo de toda esta instancia de naturaleza de recursos extraordinarios. No debo dejar de citarles algunos aspectos formales de la procedencia de esto, porque aquí sí, esto, si no el caso, no podría estar admitido. En primer lugar, la cuestión debe provenir del superior tribunal de la causa y debe ser
agotada la vía de las instancias en su propio estado, en la provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el Tribunal Superior de la causa debe haber tenido el rechazo de la aspiración del recurrente. Tiene que tratarse de sentencias definitivas, o sea que los autos interlocutorios no son susceptibles de llegar en principio a la Corte, tampoco los juicios ejecutivos, salvo algunos excepcionales cuando ya se queda vedado cualquier otra fórmula de resolución posterior. Pero en general son siempre sentencias definitivas. Y la segunda cuestión es lo que ha dicho la Corte en el caso Estrada, que es el agotamiento de todos los recursos internos. Esto no dejen ustedes de trabajarlo expresamente. Yo les quiero recomendar dos trabajos interesantes que hay sobre el tema. Uno es del Elías Baldassi, de lo que está publicado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, de nuestro país, legislación jurídica de la República Argentina, y el caso es el recurso extraordinario federal, incidencias procesales de la resolución y el concepto de sentencia definitiva. Y aquí esto es importante que ustedes lo lean, no ya para la materia, no ya para la articulación formal de nuestra materia, sino tal vez para que ustedes puedan ilustrarse ya para prever el próximo ejercicio profesional, que no faltará mucho tiempo que lo tengan que ejercitar. Recuerden dos cosas. La Corte ha puesto un requisito formal cuando se tramita este escrito de impugnación extraordinaria. No puede exceder de mayores de 40 páginas. De cada página no más de 26 renglones, y la letra no ser menor a lo que se llama la Arial 12. Es decir, que son aspectos muy ya extraprocesales, más bien de un proceso de admisión. Pero cualquier error en todo esto o extensión que se haga no va a ser receptada y va a ser rechazada por errores en la formulación del recurso extraordinario. Finalmente, quería hablarles de algo que estuvo en una resolución hace muy poco tiempo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el llamado per saltum. ¿Qué es per saltum? Vieron que se da en esas peticiones de amparo de 3 jueces que están todavía en cuestiones que resolvió la Corte, pero todavía en una nebulosa, porque son 3 jueces que habían sido trasladados con acuerdos anteriores en su designación y habían sido trasladados con el beneplácito del Consejo de la Magistratura, más la aceptación de la Corte Suprema como solución provisoria, y que esos jueces recurrieron en amparo ante la justicia contencioso-administrativa de la Nación. Este amparo fue rechazado en primera instancia cuando fue invocado una apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones. Allí los peticionantes le pidieron a la Corte que se aboque en conocimiento de esta causa, porque si hubieran pasado más tiempo, es decir, si se hubiera demorado el acogimiento de la causa, tal vez cuando se dicte una sentencia favorable sea tardía e ilusoria. Entonces, en este caso, el per saltum fue aceptado por la Corte, es decir, le pidió el expediente al inferior, salteó la instancia de la Cámara de Apelaciones y dictó su nueva
su resolución definitiva. Es decir, ya no queda más instancia para recurrir o impugnar esta decisión. Y en esto, bueno, quedará juicio de cada uno de ustedes si la Corte aplicó bien, hay que leerlo, el fallo. Es un fallo por mayoría, hay un voto de Rosenkrantz que es en minoría, y este fallo resuelve que los jueces pueden seguir en este cargo que detentan o ostentan hasta que el Consejo de la Magistratura llame nuevamente a cubrir esas vacantes y que eso sea una elevación al Poder Ejecutivo en ternas para que se designen nuevos jueces o los mismos que están, porque ellos también podrían presentarse al concurso. No sé si serían favorecidos o no en esas ternas, porque de los jueces presentados a un cargo particular, las ternas no son vinculantes al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo designa de esa terna al que más le parece que debe merecer la designación. El cuidado que hay que tener con estas designaciones de jueces es la base de la legalidad que deben existir en todo el orden jurídico. Estamos en momentos muy difíciles de la administración de justicia, estamos con vicisitudes, estamos con tribunales desintegrados, estamos con muchas suplencias que se han hecho. Estamos en una situación que todavía no podemos darnos por satisfechos porque existen muchos déficits que lamentablemente después encontramos cuestiones que son muy lamentables en el modo de que determinan los procesos. Bueno, entonces, para insistirles a ustedes, y ya los estoy dejando en esta charla de hoy, quisiera pedirles que revisen estas pequeñas bibliografías, Lino Palacio también, Augusto Morelo, Vidar Campos, Sagüez, son libros que hay que tenerlos, hay que tenerlos uno, o hay que saberlos buscar o encontrar, porque ahí está el meollo de la cuestión de los recursos extraordinarios. Para los recursos ordinarios, los códigos, cualquier código en la provincia, están explicitados los términos y por eso habíamos quedado con los adjuntos que ellos iban a tratar los casos puntuales en los que se da cada uno de los recursos. Yo no quiero llenarlos de fechas, de plazos, y lo que les he transmitido en la clase de hoy es precisamente lo sustancial de la teoría de la impugnación. Como igual voy a hacer en el caso de la cosa juzgada, y lo mismo vamos a hacer en el caso de ejecución. Hicimos esa aclaración de recurso etimológicamente hablando, porque en muchos, al igual que la jurisdicción, al igual que otras palabras de nuestra técnica procesal, han sido mal utilizadas, no han sido utilizadas con una precisión concreta. Muchas veces yo he oído hablar del recurso de casación. El recurso de casación de revisión. El recurso de revisión es un recurso contra una sentencia que ya no admite recurso. Entonces, si no admite recurso, no puede hablarse de un recurso. Tiene una acción de revisión. Y lo mismo sucede con el amparo. No hay un recurso de amparo, hay un amparo, una acción de amparo, que luego sí, dentro de la acción de amparo va a tener posibilidades de una ulterior revisión por un tribunal superior. Y habeas corpus sucede lo mismo, y habeas data sucede lo mismo. Pero es hora de hablar con cierta precisión procesal, porque no se olviden ustedes que el derecho procesal es en definitiva el derecho procesal constitucional, pero el derecho procesal de las normas constitucionales y de los tratados internacionales. Nosotros estamos atados a esas normas superiores, y aun cuando en el cúmulo de legislaciones haya algunas cuestiones
que puedan traernos a errores. Hay, por sobre todo esto, una norma suprema, como es el tratado, los tratados internacionales, o como es la Constitución misma, tan provincial como nacional, y que en todo caso, todo el principio tiene que estar resuelto en forma homogénea para que pueda hablarse de un debido proceso legal. Bueno, muchas gracias por prestarme atención y que tengan ustedes unas buenas tardes.